que impondrá trabajo a los autónomos para bonificar sus contratos si se reduce la jornada. Se espera que menos del 7% de las microempresas puedan beneficiarse de las bonificaciones como aviso acta. Trabajo definió en la última mesa de negociación las condiciones que quieren imponer para bonificar los contratos de los autónomos que necesiten aumentar plantilla a causa de la reducción de jornada. Se espera que menos del 7% de las microempresas puedan beneficiarse de las bonificaciones como aviso acta. El Ministerio de Trabajo volvió a retomar este lunes la negociación para reducir la jornada a 37 horas y media a pesar del sobrecoste que va a generar a los autónomos y pequeños negocios esta medida. Esta vez, el Ejecutivo aclaró en la mesa las condiciones que van a incluir las bonificaciones en la cotización de los contratos que suscriban los negocios a causa de esta rebaja de horas. Si bien es cierto que la nueva propuesta de la patronal ha ampliado la bonificación a la conversión de contratos a tiempo completo y no solo a las nuevas contrataciones para COE, las ayudas son restrictivas, entre otras cosas porque las bonificaciones alcanzarían a una sola contratación indefinida y además se aplicarían tan solo a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros 6 meses desde la entrada en vigor de la reducción de la jornada con una duración de 1 año. Como ya avisó la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, uno de los principales problemas de estas bonificaciones es que irían destinadas solamente a nuevos contratos o ampliaciones, por lo que los autónomos tendrían tan solo 2 opciones: ampliar o contratar a un nuevo trabajador para paliar la reducción de jornada, lo que les supondría un sobrecoste, o seguir con los mismos empleados y asumir el sobrecoste de la reducción de jornada a través de horas extra sin beneficiarse de las bonificaciones. Por este motivo, desde ATA ya advirtieron hace varias semanas que estas bonificaciones no servirían para paliar el incremento de costes de en torno al 6% que van a tener que asumir la inmensa mayoría de los autónomos. Según cálculos que trasladó el propio Ministerio de Trabajo, de los 1,2 millones de potenciales beneficiarios de esta medida, se espera que solo 80.000 microempresas y autónomos accedan finalmente a estas bonificaciones. Esto es menos de un 7% de los negocios de menos de 10 empleados. En este sentido, el presidente de ATA volvió a insistir recientemente en una entrevista que el camino para rebajar la jornada, como pretende el Gobierno, no se debe llevar a cabo a través de una imposición por ley, sino mediante la negociación colectiva. Cualquier rebaja de las horas a través de una norma. En la mayoría de los casos no afectará a las grandes empresas, sino a los autónomos y pequeños empresarios de ciertos sectores, sobre todo los que tienen entre 1 y 2 trabajadores, a los que les va a ser inasumible adaptarse a esta medida. Luego señalan las condiciones y plazos que plantea Trabajo para bonificar los contratos de los autónomos. Según la propuesta presentada por Trabajo a los agentes sociales, el programa podría beneficiar a 1,2 millones de pequeñas empresas, de las cuales el 40% corresponden a autónomos. Sin embargo, debido a las condiciones, el propio Ministerio estima que solo un 6,7% de los potenciales beneficiarios aprovecharán este incentivo, lo que equivale a unos 80.000 negocios, principalmente del sector de la hostelería y el comercio. Si se espera que muchos de estos negocios que se van a ver afectados por la reducción de jornada no vayan a poder aprovechar estas bonificaciones, es en buena medida por las condiciones restrictivas que está planeando el Ministerio. Solo se aplicará la bonificación a una contratación. Según propone Trabajo, la bonificación se aplicará en una sola contratación derivada de la aplicación de la reducción de jornada o, en su caso, en una sola conversión de contrato a tiempo parcial a uno a tiempo completo. Además, el texto dice que estas contrataciones han de producir en los 6 primeros meses desde la entrada en vigor de la reducción de jornada. Tendrán una duración de 1 año, debe suponer un incremento neto de la plantilla y ha de mantenerse durante al menos 3 años. Y los contratos generados deberán ser en todo caso indefinidos, ya sea a tiempo completo o parcial, siempre que sea superior al 50% de la jornada. En cuanto a las cuantías, la ayuda será proporcional a la jornada del nuevo contrato o a la ampliación de las horas que se haya realizado en caso de conversión de contrato. Y la bonificación se verá incrementada a 55 euros si el contrato se realiza a una mujer, una persona menor de 30 años o mayor de 55 años. El Ministerio de Trabajo también habría ofrecido un sistema de acompañamiento a los pequeños empresarios. Este plan de 37 horas y media serviría, en palabras del secretario de Estado de Trabajo, para orientar, formar y asesorar a los negocios más pequeños a través de los centros de orientación y empleo financiados con los fondos Next Generation. Según el número 2, se van a llevar a cabo una serie de guías técnicas centradas en sectores para poder acompañar ese tránsito de las pequeñas empresas hacia la jornada de 37 horas y media que en un principio se pretende establecer ya en 2025. La puntilla para algunos pequeños negocios con pocos empleados, sin embargo, y aunque la ministra ha asegurado recientemente que está habiendo un acercamiento para alcanzar un acuerdo para la reducción de jornada, lo cierto es que para los empresarios las medidas serían insuficientes, demasiado restrictivas y sobre todo no resuelven el encarecimiento de los costes laborales. Como ya se cifró recientemente CEPIME, la factura que llevaría aparejada la reducción de jornada podría superar incluso los 40.000 millones de euros, y aunque el comercio, la hostelería y los servicios en general es el caso más gráfico de negocios afectados por la medida, no es el único. La reducción de la jornada en estos momentos podría suponer la puntilla para otras muchas actividades
como los talleres, los transportistas y otras empresas vinculadas. Estos negocios no pueden permitirse que sus empleados trabajen menos horas a cambio del mismo salario sin sacrificar una parte de sus ganancias. Acta dice que las bonificaciones no beneficiarán a la mayoría de los autónomos. Precisamente estos pequeños negocios de algunos sectores, especialmente el comercio a pie de calle y el sector servicios, son los que más preocupan a las organizaciones de autónomos y pymes. Estas actividades, que muchas veces tienen apenas 1 o 2 trabajadores, difícilmente podrían permitirse cubrir la reducción de jornada con un nuevo contrato. De no hacerlo, la única solución sería cerrar durante más horas el negocio, lo que acarrearía una caída de ingresos. Así lo confirma el vicepresidente de COE y presidente de ACTA en una entrevista. Las nuevas bonificaciones no servirán para la inmensa mayoría de los autónomos españoles, ya que la mayoría de los negocios de nuestro país tienen 3 o 4 empleados, sobre todo en el sector de la hostelería, comercio o peluquería, y van a tener que pagar un 6% más en salario y cotizaciones a causa de la reducción de jornada. Ninguno de estos autónomos va a hacer una contratación a raíz de esta bajada de horas y las bonificaciones van solo destinadas a nuevas contrataciones. Por lo tanto, estas bonificaciones podrían servir para algunos sectores y empresas de mayor tamaño, que aún con todo tendrían que asumir más costes, aunque tengan bonificadas las cotizaciones. Pero a quien se deja tirado es a la inmensa mayoría del tejido empresarial, que tienen a lo sumo 3 o 4 trabajadores. Esto les supondrá un incremento de más de un 6% en los costes laborales, que ya se suman a los aumentos anteriores por el MEI o el SMI. Por ello, se recordó tras la última medida presentada por Trabajo que bonificar las cotizaciones a los nuevos contratos indefinidos no sea suficiente para paliar el incremento salarial y de cotizaciones que supondría la reducción de jornada. No solo vamos a tener que pagar los autónomos y pequeños empresarios más salario y más cotizaciones, sino que además, para mitigar el impacto, se propone pagar más salario. Se han olvidado de proponer una medida para los empleados que ya trabajan para los autónomos y microempresas. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal para este y otros temas. Gestoría YouTube, suscribirse.